Marcus Richardson se despertaba cada mañana a las 5:30. Lo hizo durante los últimos 20 años. Su despertador era caro, pero ya no lo necesitaba. Su cuerpo sabía cuándo despertarse. Vivía en una casa enorme en Hollywood Hills. La casa tenía 12 habitaciones y le había costado $8 millones. Desde la ventana de su dormitorio, podía ver todo Los Ángeles. La ciudad parecía pequeña desde arriba, como un pueblo de juguete que se extendía bajo sus pies. Marcus tenía 45 años. Tenía canas en las sienes, pero aún se veía fuerte y saludable. Entrenaba todos los días en el gimnasio de su casa. Comía bien y se cuidaba. El dinero lo ayudaba a lograr estas cosas. Pero Marcus no nació rico. Creció en un pequeño apartamento en el este de Los Ángeles. Su madre tenía 2 trabajos para pagar el alquiler. Su padre se fue cuando Marcus tenía 10 años. Marcus recordaba cenar frijoles con arroz casi todas las noches. Recordaba a su madre llorando cuando llegaban las facturas por correo. Cuando Marcus tenía 18 años, consiguió trabajo en una tienda de informática. Era bueno con la tecnología. Podía arreglar computadoras que otros no podían arreglar. Ahorraba cada dólar que ganaba. Después de 2 años, tenía suficiente dinero para empezar su propio negocio de reparación de computadoras. Al principio, el negocio era pequeño. Marcus trabajaba desde su garaje. Reparaba computadoras para la gente de su barrio. Era honesto y hacía un buen trabajo. La noticia se corrió rápidamente. Pronto, gente de toda la ciudad le traía sus computadoras. Marcus era astuto para los negocios. No gastó el dinero que ganaba. En cambio, lo usó para hacer crecer su empresa. Contrató a otras personas para que lo ayudaran. Alquiló una oficina de verdad. Compró mejores herramientas y equipos. Después de 5 años, su negocio de reparación de computadoras iba muy bien. Pero Marcus quería más. Vio que Internet se estaba volviendo importante. Fundó una nueva empresa que creaba sitios web para otros negocios. Esta empresa ganó incluso más dinero que la primera. Para cuando Marcus tenía 35 años, ya tenía 3 empresas. Una arreglaba computadoras y otra creaba sitios web. La tercera creó software para hospitales. Las 3 empresas ganaron mucho dinero. Marcus era ahora millonario con creces. Pero el éxito no cambió la forma en que Marcus trataba a la gente. Recordaba lo que era ser pobre. Recordaba lo duro que trabajaba su madre. Pagaba bien a sus empleados. Les ofrecía un buen seguro médico. Los trataba con respeto. Marcus compró su enorme casa a los 40 años. Era la casa de sus sueños. Tenía piscina, cancha de tenis y un jardín con hermosas flores. La cocina era enorme y tenía los mejores electrodomésticos. La sala tenía ventanas que llegaban del suelo al techo. La casa era hermosa, pero también demasiado grande para una sola persona. Marcus nunca se había casado. Salía con mujeres a veces, pero siempre estaba demasiado ocupado con el trabajo. Sus empresas lo necesitaban. Viajaba mucho por negocios. Trabajaba muchas horas. No tenía mucho tiempo para su vida personal. Por eso Marcus contrató a Elena Vázquez para que cuidara de su casa. Elena tenía 52 años. Había trabajado como empleada doméstica para muchas familias adineradas en Los Ángeles. Llegó a Marcus hace 5 años cuando su anterior empleada doméstica se jubiló. Elena era diferente a las demás empleadas domésticas que Marcus había conocido. Era muy cuidadosa con sus cosas. Nunca rompía nada. Limpiaba cada habitación a la perfección. Siempre era puntual. Nunca pedía tiempo libre a menos que fuera muy importante. Pero lo que más le gustaba a Marcus de Elena era su honestidad. En su enorme casa, había muchas cosas caras. Había cuadros que valían cientos de miles de dólares. Había relojes y joyas en su dormitorio. Había dinero en efectivo en el cajón de su escritorio. Elena limpiaba todas estas cosas todos los días, pero nunca faltaba nada. Elena también era muy silenciosa. Hacía su trabajo sin hacer ruido.
Nunca molestaba a Marcus cuando trabajaba desde casa. Nunca hacía preguntas personales. Simplemente hacía su trabajo y lo hacía bien. Marcus sabía que Elena tenía familia en Guatemala. Tenía 3 hijos y 2 nietos allí. Les enviaba la mayor parte de su dinero cada mes. Marcus le pagaba bien, pero sabía que cuidar de una familia en otro país era caro. A veces, Marcus se sentía mal por lo grande que era su casa. Usaba solo 3 o 4 habitaciones la mayor parte del tiempo. Las demás habitaciones estaban vacías. Elena las limpiaba de todos modos cada semana. Quitaba el polvo de los muebles donde nadie se sentaba. Aspiraba las alfombras donde nadie caminaba. Lavaba las ventanas por las que nadie miraba. Marcus confiaba plenamente en Elena. Cuando viajaba por negocios, lo cual ocurría a menudo, la dejaba sola en casa. Ella tenía los códigos de la alarma. Tenía las llaves de todas las habitaciones. Podía entrar y salir cuando lo necesitara. Esta confianza tardó en construirse, pero ahora era completa. Elena trabajaba de lunes a viernes desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Tenía su propio coche y conducía ella misma al trabajo. Traía su almuerzo en una bolsa pequeña y lo comía tranquilamente en la cocina. Nunca usaba la comida ni las bebidas de Marcus sin preguntarle primero. Los fines de semana, Marcus solía trabajar en su oficina en casa o viajar por negocios. La casa estaba tranquila entonces. A veces se preguntaba cómo sería tener una familia, oír a los niños reír en las grandes salas, tener a alguien con quien compartir las comidas en el enorme comedor. Pero Marcus apartaba esos pensamientos. Había trabajado demasiado para construir sus empresas. Ya no podía bajar el ritmo. Siempre había nuevos acuerdos que cerrar, nuevos productos que desarrollar, nuevos problemas que resolver. Su negocio necesitaba que se concentrara. Elena entendía esto de Marcus. Veía lo duro que trabajaba. Lo veía atender llamadas a altas horas de la noche. Lo veía salir para el aeropuerto a las 4 de la mañana. Nunca se quejaba cuando cambiaba su horario a última hora. Simplemente adaptaba su trabajo a sus necesidades. Esta era la vida que Marcus había construido. Era exitosa en todos los sentidos. Tenía dinero, casas, coches y respeto. La gente conocía su nombre en el mundo empresarial. Las revistas escribían artículos sobre sus empresas. Los jóvenes emprendedores le pedían consejo. Pero a veces, en los momentos de tranquilidad, Marcus se preguntaba si faltaba algo. Tenía todo lo que creía desear. Entonces, ¿por qué su hermosa casa a veces se sentía tan vacía? No sabía que muy pronto Elena le mostraría lo que faltaba. Y lo haría de una manera que cambiaría sus vidas para siempre. Marcus debía estar en Tokio durante 7 días. Había planeado este viaje durante 3 meses. Tenía reuniones importantes con empresas japonesas que querían comprar su software. Estos acuerdos podrían generar millones de dólares para su empresa. Voló a Tokio un domingo por la noche. El vuelo fue largo, pero Marcus estaba acostumbrado a los vuelos largos. Tenía un asiento en primera clase y podía trabajar en su portátil todo el tiempo. Respondía correos electrónicos y revisaba contratos. Para cuando el avión aterrizaba, había terminado la mayor parte de su trabajo para el día siguiente. El hotel en Tokio era uno de los mejores de la ciudad. Marcus siempre se alojaba en buenos hoteles cuando viajaba por negocios. Creía que descansar bien le ayudaba a cerrar mejores negocios. Su habitación estaba en el piso 40 con vistas a las luces de la ciudad. El lunes por la mañana llegó temprano. Marcus se despertó a las 5:30, como en casa. Aún no sabía qué hora era, pero superó el cansancio. Desayunó en el restaurante del hotel y tomó un taxi para su primera reunión. La reunión fue muy bien. Los ejecutivos japoneses quedaron impresionados con su software. Hicieron muchas preguntas técnicas y Marcus tenía buenas respuestas para todas. A la hora del almuerzo, estaban hablando de un acuerdo por $15 millones. El martes fue aún mejor. Marcus se reunió con 2 empresas más. Ambas querían trabajar con él.
Vio que este viaje iba a ser todo un éxito. Llamó a su asistente en Los Ángeles y le dio la buena noticia. Pero el martes por la noche, todo cambió. Marcus estaba en su habitación de hotel preparándose para acostarse cuando sonó su teléfono. Era su hermana Sara. Vivía en San Diego con su esposo y sus 2 hijos. Sara estaba llorando cuando Marcus contestó el teléfono. Al principio, no entendía lo que decía. Luego, las palabras se aclararon. Su madre se había caído por las escaleras de su apartamento. Estaba en el hospital. El médico dijo que era grave. Marcus sintió un nudo en el estómago. Su madre tenía 73 años. Todavía vivía sola en el mismo barrio donde Marcus se crió. Era testaruda e independiente. Siempre decía que no necesitaba ayuda de nadie. Sara le contó a Marcus que su madre se había roto la cadera y se había golpeado la cabeza al caerse. Estaba inconsciente cuando los vecinos la encontraron. Los médicos le estaban haciendo pruebas, pero les preocupaba que tuviera daño cerebral. Marcus no lo pensó 2 veces. Le dijo a Sara que tomaría el próximo avión a casa. Colgó el teléfono y llamó inmediatamente a la aerolínea. Había un vuelo que salía de Tokio a medianoche. Podría estar en Los Ángeles a las 6 de la tarde del martes gracias a que había cruzado la línea internacional de cambio de fecha. Marcus empacó rápidamente su maleta. Llamó a sus socios japoneses y les explicó la emergencia. Fueron muy comprensivos. Dijeron que esperarían a que regresara para cerrar los tratos. La familia era más importante que los negocios. El vuelo de regreso a Los Ángeles se sintió mucho más largo que el vuelo a Tokio. Marcus no podía concentrarse en el trabajo. No dejaba de pensar en su madre. Recordaba lo duro que trabajaba cuando él era joven. Limpiaba edificios de oficinas por la noche después de trabajar en una fábrica todo el día. Nunca se quejaba, ni siquiera cuando estaba cansada. Marcus se sentía culpable por no ver a su madre más a menudo. Siempre estaba ocupado con el trabajo. Le enviaba dinero todos los meses y la llamaba una vez a la semana, pero no la había visitado en 2 meses. Se prometió a sí mismo que si estaba bien, pasaría más tiempo con ella. El avión aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles a las 6:15 de la tarde del martes. Marcus ni siquiera fue a casa primero. Tomó un taxi directo al hospital en San Diego. Sara lo estaba esperando en urgencias. La noticia fue mejor de lo que temían. Su madre estaba despierta y hablando. El médico dijo que tenía una conmoción cerebral, pero no parecía haber daño cerebral grave. Tenía la cadera rota, pero se podía arreglar con cirugía. Tendría que permanecer en el hospital unos días y luego ir a un centro de rehabilitación para aprender a caminar de nuevo. Marcus pasó la noche en el hospital. Él y Sara se turnaron para acompañar a su madre. Estaba aturdida por los analgésicos, pero los reconoció. Incluso bromeó sobre su torpeza. Marcus se sintió aliviado, pero también exhausto. El miércoles por la mañana, los médicos operaron la cadera de su madre. Salió bien. Estaría en el hospital 3 días más y luego la trasladarían a un centro de rehabilitación. Sara dijo que se quedaría con ella y se encargaría de todo. Marcus también quería quedarse, pero Sara lo convenció de que se fuera a casa a descansar. Dijo que su madre ya estaba fuera de peligro. Marcus podría volver el fin de semana. También necesitaba cuidar su salud. Así que, el miércoles por la tarde, Marcus finalmente condujo a su casa en Hollywood Hills. Llevaba más de 30 horas viajando. Estaba cansado y emocionalmente agotado. Solo quería dormir en su propia cama. Cuando el conductor del Uber entró en su calle, Marcus se sintió mejor. Pronto llegaría a casa. Podría darse una ducha caliente y dormir 12 horas. Elena no estaría allí porque era miércoles por la tarde. Solo trabajaba de lunes a viernes y salía a las 4. Pero a medida que el coche se acercaba a su casa, Marcus notó algo extraño. Había varios coches aparcados en la calle, cerca de su portón. Esto era inusual porque su calle solía ser muy tranquila. Todos sus vecinos tenían sus propias entradas y garajes.
La gente rara vez aparcaba en la calle. Marcus contó 4 coches que no reconoció. Uno era un viejo Honda con una abolladura en el parachoques delantero. Otro era un Toyota que necesitaba una nueva mano de pintura. También había una camioneta con herramientas en la parte trasera. El cuarto coche era una minivan con asientos infantiles visibles por las ventanas. Marcus se sentía confundido, pero no preocupado. Quizás alguno de sus vecinos estaba haciendo obras en su casa. Quizás alguien estaba celebrando una fiesta. Probablemente no tenía nada que ver con él. El conductor del Uber se detuvo en la puerta de Marcus. Marcus salió y le pagó. Acercó su maleta a la puerta e introdujo su código de seguridad. La puerta se abrió lentamente y Marcus caminó por el largo camino de entrada hacia su puerta principal. Al acercarse a la casa, Marcus oyó algo extraño. Parecían voces, varias voces, y parecían provenir del interior de su casa. Marcus se detuvo y escuchó con más atención. Definitivamente podía oír a gente hablando dentro de su casa. Había voces de adultos y también voces que parecían de niños. Esto no tenía sentido. Elena no debería estar allí, y desde luego no debería estar acompañada por otras personas. Marcus sintió que el corazón se le aceleraba. ¿Alguien estaba robando en su casa? Pero eso tampoco tenía sentido. Los ladrones serían silenciosos, no hablarían en voz alta y, desde luego, no traerían niños. Marcus se acercó silenciosamente a la puerta de su casa. Podía oír las voces con más claridad. Alguien hablaba español. Entonces oyó la voz de un niño haciendo una pregunta en inglés. Luego, más español. Parecía una conversación, no un robo. Marcus metió la llave en la puerta muy silenciosamente. La giró lentamente y entreabrió la puerta. Podía ver luz saliendo de su sala. Las voces definitivamente venían de allí. Marcus empujó la puerta un poco más y entró. Dejó la maleta en silencio y caminó hacia la sala. Su corazón latía con fuerza. No tenía ni idea de lo que estaba a punto de encontrar. A medida que se acercaba a la sala, podía oír con más claridad. Alguien explicaba algo en inglés. Sonaba como un profesor hablando con sus alumnos. Marcus oyó palabras como ecuación y resuelve para X. Alguien estaba enseñando matemáticas en su sala. Marcus respiró hondo y entró en la puerta de su sala. Lo que vio lo dejó paralizado, completamente en shock. No podía creer lo que veía. Tuvo que parpadear varias veces para asegurarse de que realmente estaba viendo lo que creía ver. Su costosa y perfectamente limpia sala había sido transformada por completo. Y Elena estaba justo en medio de todo. Marcus se quedó en la puerta de su sala, incapaz de moverse ni hablar. Su cerebro no podía procesar lo que veían sus ojos. Esta no podía ser su casa. Esta no podía ser su sala perfectamente organizada y tranquila. Pero era su costoso sofá de cuero italiano, que le había costado $12,000, el que estaba cubierto de niños. No solo 1 o 2 niños, sino muchos niños. Marcus contó rápidamente mentalmente. Había al menos 15, tal vez 20 niños sentados en sus muebles. Los niños tenían edades que variaban desde lo que parecían 6 años hasta adolescentes de probablemente 16 o 17 años. Todos tenían libros y había papeles extendidos frente a ellos. Algunos tenían portátiles, otros tabletas. Unos pocos tenían cuadernos y lápices antiguos. Su mesa de centro de cristal, que normalmente solo contenía unos pocos libros de arte y una pequeña planta, estaba completamente cubierta de útiles escolares. Había calculadoras, reglas, lápices de colores, subrayadores y montones de libros de texto. Algunos libros parecían nuevos, pero la mayoría parecían usados y desgastados. Los niños estaban divididos en grupos. El menor estaba sentado en el suelo alrededor de la mesa de centro, trabajando en lo que parecían ejercicios de lectura. Los niños de mediana edad estaban sentados en su sofá resolviendo problemas de matemáticas. El adolescente estaba sentado en sillas que habían sido movidas de su comedor.
Pero la imagen más impactante de todas era la de Elena. Estaba de pie cerca de su enorme televisor, que estaba encendido y mostraba una lección de matemáticas. Tenía un rotulador en la mano y señalaba los números en la pantalla. Estaba enseñando. Elena vestía su ropa de trabajo habitual, un sencillo vestido azul y zapatos cómodos, pero se veía diferente a como Marcus la había visto antes. Parecía segura de sí misma. Parecía feliz. Parecía estar en su sitio. Hablaba en inglés, pero su acento era más marcado de lo habitual. Se notaba que se esforzaba por pronunciar cada palabra correctamente. Así que, cuando tienes esta ecuación, decía, tienes que mover todos los números con X a un lado. Un adolescente levantó la mano. Señorita Elena, ¿y si la décima es negativa? Elena sonrió. Buena pregunta, Miguel. Déjame que te lo muestre. Volvió a la pantalla del televisor y empezó a resolver el problema paso a paso. Marcus notó que todos los niños prestaban atención. No estaban jugando ni haciendo tonterías. En realidad, estaban estudiando. Los pequeños leían tranquilamente sus libros. Los niños de mediana edad resolvían problemas de matemáticas en sus cuadernos. Los adolescentes tomaban notas mientras Elena explicaba la lección de álgebra. La habitación estaba llena de vida de una forma que Marcus nunca había visto antes. En los 5 años que llevaba viviendo en esta casa, su sala siempre había estado perfectamente tranquila y limpia. Era una sala de exposición, no un lugar donde la gente realmente vivía, aprendía y crecía. Pero ahora era algo completamente diferente. Ahora estaba lleno de energía y propósito. Los niños se ayudaban mutuamente con sus problemas. Los mayores les leían a los más pequeños. Todos trabajaban juntos para lograr algo importante. Marcus vio detalles que hicieron la escena aún más sorprendente. Había refrigerios saludables en la encimera de su cocina. Fruta, galletas y jugos en cajita. Alguien también había preparado sándwiches. El olor a comida fresca impregnaba el aire, algo que rara vez ocurría en su casa. Notó que su costosa alfombra persa había sido cuidadosamente cubierta con mantas viejas para protegerla. Alguien había pensado en no dañar sus cosas, incluso mientras usaba su casa de una manera que él nunca hubiera imaginado. Los niños eran claramente de la comunidad latina local. Marcus podía notar por su ropa que sus familias no tenían mucho dinero. Sus zapatos eran viejos pero limpios. Sus mochilas estaban desgastadas pero cuidadosamente empacadas. Eran niños cuyos padres trabajaban duro por cada dólar que ganaban. Marcus también notó algo más. A pesar de tener 20 niños en su sala, nada estaba roto. No faltaba nada. La habitación estaba siendo usada, pero con respeto. Alguien les había enseñado a estos niños a cuidar las cosas de los demás. Elena seguía enseñando cuando por casualidad miró hacia la puerta. Sus ojos se encontraron con los de Marcus y su rostro palideció por completo. El rotulador se le cayó de la mano y golpeó el suelo. «Oh, no», susurró en español, y luego más fuerte en inglés. «Oh, no. Oh, no. Oh, no». Los niños notaron que Elena había dejado de hablar. Se giraron para ver qué miraba. Cuando vieron a Marcus de pie en la puerta, todos se quedaron paralizados. La habitación quedó en completo silencio. Marcus pudo ver miedo en los ojos de Elena. Un miedo profundo. Parecía alguien a quien habían pillado haciendo algo terrible. Le temblaban las manos. Parecía que iba a llorar, desmayarse o salir corriendo. Pero Marcus no estaba enojado. Estaba confundido y conmocionado, pero no estaba enojado. Al mirar alrededor de la habitación, comenzó a comprender lo que estaba sucediendo. Elena había convertido su casa vacía en un lugar donde los niños podían aprender. Había creado algo hermoso e importante. El silencio se prolongó durante lo que pareció una eternidad. Los niños miraban a Marcus y a Elena, sin saber qué iba a pasar. Algunos de los más pequeños parecían a punto de llorar. Finalmente, Marcus entró en la habitación. Se movía despacio,
sin querer asustar a nadie. Hola, dijo en voz baja. Elena recuperó la voz. Señor Richardson, dijo, con las palabras temblorosas. Puedo explicarlo. Puedo explicarlo todo. Por favor, no llame a la policía. Por favor. A la policía. Marcus se sorprendió. ¿Por qué llamaría a la policía? Porque a Elena le costaba encontrar las palabras adecuadas en inglés. Porque yo usé tu casa sin permiso. Porque traje a todos estos niños aquí. Porque yo. Ella dejó de hablar y se quedó mirándolo fijamente. Se le empezaban a formar lágrimas en los ojos. Marcus volvió a mirar alrededor. Vio a una adolescente agarrando un libro de texto de ciencias. Vio a un niño pequeño con un lápiz en la mano, congelado en medio de una escritura. Vio niños que habían estado aprendiendo, creciendo y haciendo un trabajo importante. ¿Cuánto tiempo lleva pasando esto?, preguntó Marcus. La voz de Elena era apenas un susurro. 8 meses. ¿8 meses? Marcus estaba asombrado. Elena llevaba 8 meses ejecutando este programa en su casa y él nunca lo había sabido. Había estado asumiendo un gran riesgo y lo había estado haciendo a la perfección. Todos los martes y jueves, Elena decía, cuando estés en tu oficina en el centro. Conozco tu horario. Sé cuándo no estás aquí, asintió Marcus. Los martes y jueves eran sus días más largos en la oficina. Normalmente no llegaba a casa hasta después de las 6. La jornada laboral de Elena terminaba a las 4. Eso le daba 2 horas 2 veces por semana. ¿Y hoy?, preguntó Marcus. Se suponía que estarías en Tokio hasta el domingo, dijo Elena. Pensé que no estarías aquí. Marcus lo entendió. Elena conocía su itinerario de viaje. Creía que le quedaban 4 días antes de que volviera a casa. No tenía forma de saber nada del accidente de su madre y su regreso anticipado. Volvió a mirar a los niños. Seguían paralizados, esperando a ver qué pasaba. Algunos habían empezado a empacar sus libros, preparándose para irse rápidamente. Esperen, les dijo Marcus a los niños. No recojan sus cosas todavía. Se volvió hacia Elena. Háblenme de este programa. Díganme qué hacen aquí. Elena pareció sorprendida. Esperaba que se enfadara. Esperaba que la despidiera inmediatamente. No esperaba que hiciera preguntas. Estos niños, empezó despacio, necesitan ayuda con la escuela. Sus padres tienen muchos trabajos. No tienen dinero para clases particulares. No tienen buen internet en casa. No tienen lugares tranquilos para estudiar. Marcus asintió, animándola. Para continuar. Así que a Elena le costaba encontrar las palabras. Empecé a ayudarlos. Al principio, solo a unos pocos. Luego, más niños se enteraron. Empezaron a venir también. ¿Cuántos niños?, preguntó Marcus. Elena miró a su alrededor. Hoy, 22 niños, pero a veces más, a veces menos. Marcus estaba asombrado. Elena llevaba 8 meses impartiendo un programa de tutoría para 22 niños 2 veces por semana. Lo hacía en secreto, usando su casa, asumiendo enormes riesgos. ¿Por qué?, preguntó. ¿Por qué hiciste esto? Elena lo miró sorprendida. Porque necesitan ayuda, dijo simplemente. Porque si nadie los ayuda, ¿quién lo hará? Marcus sintió un vuelco en el pecho. Elena no había hecho esto por dinero. No lo había hecho para lastimarlo ni para aprovecharse de él. Lo había hecho porque los niños necesitaban ayuda, y ella era la única que podía proporcionársela. Miró a su alrededor una vez más. Los libros de texto, las computadoras portátiles y los cuadernos, los bocadillos saludables y las mantas protectoras, las caras de niños que habían estado aprendiendo y creciendo en su casa vacía. Y de repente, Marcus se dio cuenta de algo que lo cambiaría todo. Estos niños habían traído algo a su casa que todo su dinero jamás podría comprar. Habían traído vida. Marcus caminó lentamente hacia el centro de la habitación. Los niños lo miraban con los ojos muy abiertos,
aún sin saber si debían correr o quedarse. Elena estaba de pie junto al televisor, con aspecto de querer desaparecer en la pared. «Por favor», dijo Marcus suavemente a los niños. «Siéntense. Quiero entender qué está pasando aquí». La mayoría de los niños no se movieron. Miraron a Elena en busca de orientación. Ella asintió lentamente y comenzaron a sentarse de nuevo, pero se mantuvieron alerta y listos para irse rápidamente si era necesario. Marcus acercó una de las sillas del comedor al grupo. Se sentó para estar al mismo nivel que los niños. No quería sobrepasarlos y asustarlos más de lo que ya estaban. «¿Cómo te llamas?», le preguntó a un adolescente que sostenía un libro de matemáticas. El chico miró a Elena de nuevo, luego a Marcus. «Miguel», dijo en voz baja. «¿Cuántos años tienes?» «Miguel?» «15. ¿Qué estás estudiando?» Miguel levantó su libro de texto. «Álgebra. Me cuesta mucho en la escuela. La señorita Elena me ayuda a entenderlo mejor». Marcus asintió. «¿Y cuánto tiempo llevas viniendo aquí?», dijo Miguel. Su inglés era muy bueno, mucho mejor que el de Elena. Marcus se giró hacia una niña más pequeña que estaba sentada en el suelo con un libro ilustrado. «¿Y tú? ¿Cuál es tu nombre?» «Sofía», dijo la niña con un hilo de voz. «Tengo 7 años. ¿Qué estás leyendo?» «¿Sofía?» Sofía levantó su libro. Era una historia sencilla sobre un gato y un perro. «La señorita Elena me está enseñando a leer mejor en inglés y en español». Marcus sintió que se le encogía el corazón. Esta niña tenía 7 años y se esforzaba por aprender 2 idiomas al mismo tiempo. Sus padres probablemente solo hablaban español en casa, pero necesitaba aprender inglés para tener éxito. «¿Sofía?», preguntó Marcus suavemente. «¿Te gusta venir aquí?» Sofía asintió con entusiasmo. «Sí. La señorita Elena hace los mejores sándwiches, me ayuda con la tarea y a veces nos lee cuentos». Marcus volvió a mirar alrededor. Empezaba a comprender la imagen completa de lo que Elena había creado allí. Esto no era solo una tutoría. Era un lugar seguro donde los niños podían venir después de la escuela para recibir ayuda, comer sano y sentirse cuidados. «Elena», dijo Marcus, ¿puedes contarme más sobre cómo empezó esto? Elena se sentó en el borde del sofá. Todavía estaba nerviosa, pero podía ver que Marcus no estaba enojado. «Todavía no, al menos. Todo empezó con Miguel», dijo, mirando al adolescente. «Lo conocí en la parada del autobús cerca de tu casa. Estaba llorando porque reprobó un examen de matemáticas. Su madre tiene 3 trabajos y su padre trabaja de noche. No pueden ayudarlo con la tarea». Miguel se miró las manos. Marcus pudo ver que el chico estaba avergonzado. «Así que me ofrecí a ayudarlo». Elena continuó. «Solo una vez, pensé. Pero cuando vino a tu casa, aprendió muchísimo en 1 hora». En su siguiente examen, sacó una B. Miguel levantó la vista y sonrió levemente. «Fue la primera vez que me sacaron una abeja en matemáticas». Elena también sonrió. Entonces Miguel le contó a su hermana que venía aquí, y su hermana se lo contó a su amiga, y pronto más niños empezaron a pedir ayuda. «¿Cómo decidiste quién podía venir?», preguntó Marcus. «Cualquier niño que necesitara ayuda», dijo Elena simplemente. «Nunca le dije que no a ningún niño», dijo Marcus impresionado. Elena nunca le había dicho que no a un niño que necesitara ayuda, aunque ayudarlos pusiera en riesgo su trabajo. «Cuéntame sobre el horario», dijo Marcus. «¿Cómo organizas todo esto?» Elena señaló un cuaderno en la mesa de centro. «Lo anoto todo. ¿Qué niños vienen el martes? ¿Cuáles vienen el jueves? ¿Con qué materias necesitan ayuda? ¿Qué libros necesitan?». Marcus tomó el cuaderno y lo abrió. La letra de Elena era cuidadosa y pulcra. Había tomado notas detalladas sobre cada niño, sus edades, sus grados, sus fortalezas, sus dificultades. Había estado siguiendo su progreso como una maestra profesional. Vio notas como: Sofía está mejorando su nivel de lectura.
Necesita más práctica con las palabras clave y Miguel está mucho mejor en álgebra. Listo para intentar geometría el próximo semestre. Y Carlos es muy inteligente, pero necesita confianza. Elogialo cuando acierta las respuestas. Elena, dijo Marcus, esto es increíble. Has estado dirigiendo una escuela de verdad aquí. No una escuela de verdad, dijo Elena rápidamente. Solo ayuda con la tarea, solo práctica extra. Pero Marcus pudo ver que era mucho más que eso. Elena había creado planes de aprendizaje individuales para cada niño. Había encontrado maneras de ayudarlos con sus problemas específicos. Les había dado un lugar al que pertenecer. ¿Dónde consigues los libros y los útiles?, preguntó Marcus. Elena pareció avergonzada de nuevo. Los compro con mi propio dinero. Hay una tienda de segunda mano cerca de mi apartamento que vende libros de texto viejos a bajo precio. A veces, otras personas donan cosas. Marcus hojeó más páginas del cuaderno. Vio listas de útiles que Elena había comprado: lápices, papel, calculadoras, bocadillos, jugos en cajita. Había estado gastando su propio dinero para ayudar a estos niños a aprender. ¿Cuánto de tu salario gastas en este programa?, preguntó Marcus. Elena dudó. Tal vez el 30%. Marcus sintió una opresión en el pecho. Elena gastaba casi un tercio de sus ingresos en comprar útiles para niños que ni siquiera eran de su propia familia. Enviaba dinero a su familia en Guatemala y también apoyaba este programa de tutorías. Elena, dijo en voz baja, ¿por qué no me pediste ayuda? ¿Por qué no me dijiste qué querías hacer? Elena lo miró sorprendida. Habrías dicho que no. ¿Cómo lo sabes? Porque a Elena le costaba encontrar las palabras. Porque a la gente rica no le gustan los niños pobres en sus casas. Porque me contrataste para limpiar, no para enseñar. ¿Por qué? No me correspondía preguntar. Marcus sintió un dolor en el estómago. Elena había tenido miedo de pedirle ayuda. Porque pensaba que él diría que no automáticamente. Pensaba que era el tipo de persona a la que no le importaban los niños que necesitaban ayuda. Pero lo hiciste de todos modos, dijo Marcus. Aunque tenías miedo. Sí, dijo Elena en voz baja, porque los niños necesitaban ayuda más de lo que yo necesitaba sentirme segura. Marcus miró a todos los niños alrededor de la sala. Todavía lo observaban atentamente, pero parecían menos asustados ahora. Algunos habían vuelto a trabajar en sus tareas mientras él y Elena hablaban. Miguel, dijo Marcus, ¿puedes decirme qué ha significado este programa para ti? Miguel pensó por un momento. Antes de empezar a venir aquí, estaba reprobando matemáticas. También estaba reprobando inglés. Pensaba que era estúpido. Pensaba que nunca me graduaría de la preparatoria. Y ahora tengo un promedio de B en matemáticas. Estoy aprobando todas mis materias. Creo que tal vez pueda ir a la universidad. Miguel hizo una pausa. La señorita Elena cree en mí. Ella me hace creer en yo mismo. Marcus sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Este chico había pasado de fracasar a pensar. Sobre la universidad, todo porque Elena se había preocupado lo suficiente como para ayudarlo. Sofía, Marcus le dijo a la niña, ¿qué es lo que más te gusta de venir aquí? Sofía pensó seriamente en la pregunta. Me gusta que la señorita Elena me escuche leer. En casa, todos siempre están ocupados. Pero aquí, la señorita Elena tiene tiempo para escuchar. Y cuando leo una página entera sin errores, me aplaude. Marcus tuvo que contener las lágrimas. Esta niña solo quería que alguien la escuchara leer y que aplaudiera cuando lo hiciera bien. Algo tan simple, pero significaba todo para ella. Marcus miró a Elena con nuevos ojos. Durante 5 años, la había visto como alguien que limpiaba su casa, alguien silenciosa e invisible que hacía su trabajo y se iba a casa. Nunca había pensado realmente en quién era ella como persona. Pero Elena no era solo una ama de casa. Era maestra. Era una cuidadora. Era alguien que veía a los niños necesitados y encontraba la manera de ayudarlos,
incluso cuando eso significaba arriesgar todo por lo que había trabajado. Elena, dijo Marcus, necesito preguntarte algo importante. Elena se tensó de nuevo. Sí. ¿Alguna vez te has llevado algo de mi casa? ¿Alguna vez has usado algo que no te corresponde? Elena negó con la cabeza firmemente. Nunca. Solo uso tu wifi para las tareas de los niños. Solo uso tu cocina para preparar la merienda. Siempre limpio todo mejor que antes. Nunca me llevo nada. Marcus le creyó. En los 8 meses que llevaba este programa, Elena nunca se había aprovechado de su confianza de ninguna otra manera. Solo había usado su casa para ayudar a los niños a aprender. ¿Y nunca has dañado nada? Nunca. Elena dijo, soy muy cuidadosa. Hago que los niños también tengan cuidado. Ponemos mantas en tu alfombra. Solo usamos tus platos viejos para la merienda. Somos muy cuidadosos. Marcus asintió. Podía ver que era cierto. A pesar de tener a 22 niños en su casa 2 veces por semana durante 8 meses, no había nada roto ni faltaba nada. Marcus se levantó y se acercó a la ventana. Él miró su jardín, pensando en todo lo que había aprendido. Elena había creado algo hermoso e importante en su casa. Había ayudado a niños que no tenían a dónde ir. Ella había cambiado sus vidas, pero también lo había hecho sin su permiso. Había usado su casa de una manera que él nunca había aceptado. Legalmente, tenía todo el derecho a estar enojado. La pregunta era, ¿qué clase de persona quería ser? Marcus se giró para encarar a Elena y a los niños. Todos lo miraban, esperando a ver qué decidía. Los próximos minutos cambiarían sus vidas para siempre. Marcus permaneció junto a la ventana un buen rato, contemplando su jardín perfecto. Detrás de él, podía oír la respiración nerviosa de 22 niños y una mujer muy asustada. El silencio en la habitación se sentía denso, como una nube de tormenta a punto de estallar. Su mente se llenaba de pensamientos y emociones que nunca antes había sentido. Una parte de él estaba asombrada por lo que Elena había logrado. Otra parte de él estaba conmovida por el cuidado que ella había mostrado a estos niños. Pero otra parte de él se sentía confundida e incluso un poco traicionada. Elena había trabajado para él durante 5 años. 5 años de confianza. 5 años dándole acceso a su espacio más privado, a sus posesiones más valiosas. Y durante 8 meses, ella había usado esa confianza de una manera que él desconocía. Marcus recordó todas las veces que había llegado del trabajo y encontrado su casa perfectamente limpia y tranquila. Elena siempre había hecho su trabajo exactamente como él esperaba. Nunca le había dado motivos para dudar de ella. Pero ahora se daba cuenta de que los martes y jueves su casa había estado llena de vida y actividad, y él no se había enterado. ¿Y si algo hubiera salido mal? ¿Y si alguno de los niños se hubiera lastimado en su casa? ¿Y si alguien hubiera roto algo valioso? ¿Y si un vecino hubiera llamado a la policía por alguna actividad extraña? Marcus podría haber sido considerado responsable de cualquier cosa que les hubiera ocurrido a estos niños mientras estaban en su casa. Elena lo había puesto en riesgo legal sin su conocimiento. Había tomado decisiones sobre sus propiedades sin consultarle. Había traído a desconocidos a su casa, niños a los que nunca había conocido, padres con los que nunca había hablado. Desde una perspectiva empresarial, lo que había hecho era completamente inaceptable. Pero al mirar a su alrededor, Marcus vio algo que enfrió y evadió su perspectiva empresarial. Vio a Miguel, que había pasado de reprobar matemáticas a soñar con la universidad. Vio a Sofía, que solo quería que alguien la escuchara leer. Vio a otros 20 niños a los que se les había dado la oportunidad de aprender y crecer. Marcus se apartó de la ventana y miró directamente a Eleyanena. Estaba sentada en el borde de su sofá, con las manos cruzadas sobre el regazo, esperando a que él hablara. Su rostro estaba pálido y él pudo ver que se esforzaba por no llorar. Elena, dijo en voz baja, ¿entiendes que lo que hiciste estuvo mal?
Elna asintió de inmediato. Sí, señor Richardson. Sé que estuvo mal. Sé que no debería haber usado tu casa sin permiso. Sé que podría perder mi trabajo. Tú. Podrías perder. Más que tu trabajo, dijo Marcus. Si algo le hubiera pasado a uno de estos niños, podrían haberme demandado. Podrías haber sido arrestado. Esto ya no se trataba solo de limpiar mi casa. Las manos de Elena empezaron a temblar. Lo sé, susurró. Sé que corrí un gran riesgo. Pero los niños no tenían otro lugar. ¿A dónde ir? Marcus sintió que su corazón se encogía. Entendía la motivación de Elena, pero también comprendía la realidad de lo que había hecho. Había tomado una decisión que afectó la vida de ambos sin darle la oportunidad de ser parte de esa decisión. ¿Por qué no confiaste en mí lo suficiente como para preguntar? Preguntó Marcus. En 5 años trabajando para mí, ¿alguna vez he sido cruel contigo? ¿Alguna vez te he tratado mal? Elena lo miró sorprendida. No, nunca. Siempre has sido amable conmigo. Me pagas bien. Me tratas con respeto. Entonces, ¿por qué asumiste que diría que no si pedías ayuda? Elena guardó silencio un largo rato. Cuando ella habló, su voz era muy suave. Porque tú eres rico y ellos son pobres. Porque vives solo en esta casa grande y ellos viven en apartamentos pequeños con demasiada gente. Porque tu mundo y el de ellos nunca se tocan. Marcus sintió como si Elena le hubiera dado un golpe en el estómago. Tenía razón y ambos lo sabían. En los 5 años que llevaba viviendo en ese barrio, Marcus nunca había pensado en los niños que vivían en los apartamentos colina abajo. Los había pasado en coche camino al trabajo, pero nunca los había visto realmente. Pensaste que no me importaría, dijo Marcus. Pensé que no lo entenderías, respondió Elena. Ricos y pobres. Vivimos en la misma ciudad, pero vivimos en mundos diferentes. Marcus volvió a sentarse. Las palabras de Elena le hicieron pensar en su propia infancia. Había crecido pobre. Recordó lo que se sentía al tener dificultades con las tareas y no tener a nadie que lo ayudara. Recordó a su madre trabajando tanto que se quedó dormida en la mesa de la cocina. Pero en algún momento de su camino hacia el éxito, Marcus había olvidado esos sentimientos. Se mudó a Hollywood Hills y se rodeó de otras personas exitosas. Había dejado de ver las dificultades que ocurrían en otras partes de la ciudad. Elena, dijo Marcus, tenías razón en que no entendía, pero te equivocaste al pensar que no me importaría. Elena lo miró confundida. Yo también crecí en la pobreza. Marcus continuó, sé lo que se siente necesitar ayuda y no tener a nadie a quien pedirla. Sé lo que se siente atrasarse en la escuela porque tus padres están demasiado cansados del trabajo para ayudarte con la tarea. Los ojos de Elena se abrieron de par en par. Nunca antes había oído a Marcus hablar de su infancia. ¿Y por qué lo olvidé?, se preguntó Marcus más para sí mismo que para Elena. ¿Por qué dejé de preocuparme por niños como estos? La habitación estaba en silencio, salvo por el suave sonido de las páginas pasando mientras algunos niños seguían haciendo sus tareas. Intentaban fingir que no escuchaban la conversación entre Marcus y Elena. Pero Marcus se daba cuenta de que estaban pendientes de cada palabra. Marcus miró a Miguel, que aún sostenía su libro de álgebra. Miguel, ¿qué pasará si ya no puedes venir? El rostro de Miguel se ensombreció. Probablemente empezaré a reprobar matemáticas otra vez. Mis padres no pueden ayudarme. No hablan bien inglés y nunca aprendieron álgebra en la escuela. ¿Recibes ayuda extra allí? Hay demasiados estudiantes. Miguel dijo que los profesores intentan ayudar, pero no hay tiempo suficiente. Si no entiendes algo en clase, simplemente te atrasas. Marcus asintió. Estaba empezando a comprender el panorama general. Estos niños no eran perezosos ni estúpidos. Estaban atrapados en un sistema que no tenía suficientes recursos para ayudarlos a tener éxito. Elena había creado un puente entre sus dificultades y su potencial. Sofía, Marcus le dijo a la niña,
¿Qué pasa en casa cuando necesitas ayuda con la lectura? Sofía bajó la vista hacia su libro. Mamá siempre está cocinando, limpiando o cuidando al bebé. Papá llega a casa muy cansado del trabajo. Quieren ayudarme, pero no tienen tiempo. Marcus sintió una opresión en el pecho de nuevo. Sofía tenía 7 años y ya estaba aprendiendo que su educación no era una prioridad en su familia. No porque sus padres no la quisieran, sino porque estaban demasiado ocupados sobreviviendo como para ayudarla a prosperar. Marcus se levantó y caminó por la habitación mirando a cada niño. Vio libros de texto viejos y desgastados, pero bien conservados. Vio tareas que habían sido completadas con cuidado y atención. Vio niños que se esforzaban por construir un futuro mejor. Luego miró a Elena. Ella lo observaba caminar por la habitación, pero no intentaba influir en su decisión. No estaba rogando ni poniendo excusas. Simplemente estaba esperando aceptar las consecuencias de su decisión de ayudar a estos niños. Elena. Marcus dijo, «Me pusiste en una situación muy difícil». Elena asintió. «Lo sé. Tomaste una decisión que afectó mi vida. Sin preguntarme. Arriesgaste mi propiedad y mi reputación. Traicionaste mi confianza». Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas, pero no apartó la mirada de él. «Sí», dijo. «Hice todas esas cosas». Pero Marcus continuó, «También hiciste algo más». Elena esperó. «Me mostraste que mi gran casa vacía podía usarse para algo importante. Me mostraste que hay niños en mi propio vecindario que necesitan ayuda. Me mostraste que una persona puede marcar la diferencia en muchas vidas». Elena parecía confundida. Había esperado que la despidiera, no que le diera las gracias. Marcus regresó a su silla y se sentó. Miró a su alrededor una vez más, a todos los niños que fingían estudiar mientras en realidad escuchaban cada palabra que decía. «También me mostraste algo sobre mí». Marcus le dijo a Elena, «Me demostraste que me había convertido en el tipo de persona que pasaba por delante de niños con dificultades todos los días y nunca pensaba en ayudarlos. Me demostraste que tener dinero no significa nada si no lo usas para mejorar el mundo». La habitación estaba completamente en silencio. Incluso los niños habían dejado de fingir que trabajaban. Marcus respiró hondo. La decisión que estaba a punto de tomar lo cambiaría todo para Elena, para los niños, para él mismo. Pero al observar todos los rostros que lo observaban, Marcus se dio cuenta de que la decisión ya estaba tomada. La había tomado en el momento en que vio lo que Elena había creado en su casa vacía. La única pregunta ahora era si tendría el coraje de seguir adelante. Marcus permaneció sentado en su silla durante lo que parecieron horas, pero probablemente solo fueron minutos. Los niños en su sala se habían dado por vencidos, fingiendo estudiar. Todos lo observaban, esperando a ver qué pasaría con su lugar seguro, su oportunidad de conocer su esperanza de un futuro mejor. Elena estaba completamente inmóvil en el sofá, con las manos cruzadas sobre sus. Había dejado de llorar, pero tenía los ojos rojos. Parecía alguien que se preparaba para la peor noticia posible. Marcus pensó en todas las opciones que podía tomar. Podía despedir a Elena inmediatamente y pedirles a todos que se fueran. Podía denunciar lo sucedido a las autoridades. Podía cambiar las cerraduras y los códigos de seguridad y fingir que esto nunca había sucedido. Desde un punto de vista legal, esa sería la opción más segura. Elena había violado su confianza y había usado su propiedad sin permiso. Cualquier abogado le diría que se protegiera y terminara esta situación rápidamente. Pero Marcus también pensó en la otra opción que podía tomar. La opción que lo asustaba más que cualquier acuerdo comercial que hubiera negociado. La opción de salir de su mundo cómodo y adinerado y hacer algo que realmente importara. Marcus se levantó lentamente. Todas las miradas en la habitación lo siguieron. Caminó hacia la cocina donde Elena había preparado bocadillos para los niños. Vio los sándwiches que había preparado cortados en triángulos perfectos. Vio la fruta que había lavado y cortado. Vio cajas de jugo dispuestas en fila.
Elena había estado alimentando a estos niños con su propio dinero. Se había asegurado de que tuvieran refrigerios saludables mientras estudiaban. Los había cuidado de todas las maneras posibles. Marcus abrió uno de los armarios de su cocina y sacó un vaso. Lo llenó con agua de su costoso sistema de filtración y dio un largo trago. Necesitó un momento para encontrar las palabras adecuadas para lo que quería decir. Cuando se giró para mirar hacia la habitación, vio que Miguel había empezado a guardar su libro de matemáticas. Sofía estaba cerrando su libro ilustrado y guardándolo en su mochila. Los demás niños lo seguían, preparándose para irse y no volver jamás. «Esperen», dijo Marcus con firmeza. «No recojan sus cosas todavía». Los niños se detuvieron. Lo miraron con confusión y esperanza. Marcus regresó a su silla y se sentó. Miró directamente a Elena. «Elena», dijo, «necesito hacerte algunas preguntas y necesito que las respondas con sinceridad». Elena asintió. «Sí, señor Richardson». «¿Cuántos niños de este barrio necesitan ayuda con sus tareas escolares?» Elena pensó un momento. ¿Muchos niños? Quizás 50 o 60 que podrían beneficiarse de tutorías adicionales. ¿Y a cuántos niños podrías ayudar tú sola trabajando 2 tardes a la semana? Quizás 25 niños máximo. Elena dijo, si tuviera mejor espacio y más útiles escolares. Marcus asintió. ¿Qué necesitarías para ayudar a más niños? Elena pareció sorprendida por la pregunta. Había esperado que él preguntara qué tan rápido podría limpiar su casa, no cómo podría expandir su programa. Necesitaría más espacio, más computadoras, más libros, más maestros para ayudarme. Elena hizo una pausa. Pero señor Richardson, no entiendo por qué hace estas preguntas. Marcus sonrió por primera vez desde que entró en su sala. Porque estoy pensando en cómo mejorar este programa, no en cómo terminarlo. Elena se quedó boquiabierta. Varios de los niños se quedaron sin aliento. Miguel dejó caer su lápiz. ¿No me vas a despedir?, preguntó Elena. No, dijo Marcus. No soy. No te despediré, pero voy a cambiar tu descripción del trabajo. Elena parecía completamente confundida. Marcus se levantó y caminó hacia el centro de la habitación. Niños, dijo, dirigiéndose a ellos directamente por primera vez. Quiero que sepan que no hicieron nada malo al venir aquí. Elena no hizo nada malo al ayudarlos. La única persona que hizo algo malo fui yo. Los niños se miraron entre sí, sin entender a qué se refería Marcus. Me equivoqué al vivir en esta casa tan grande y nunca pensar en los niños de mi vecindario que necesitaban ayuda. Me equivoqué al tener todo este espacio y nunca usarlo para nada importante. Me equivoqué al olvidar lo que se siente al luchar y necesitar apoyo. Marcus miró a su alrededor y vio todas las caras que lo observaban. Así que quiero hacerles una propuesta a todos ustedes. Elena contenía la respiración. ¿Qué tal si oficializamos este programa? ¿Qué tal si convertimos esta casa en un verdadero centro de aprendizaje donde los niños puedan venir todos los días después de la escuela? La sala estalló en susurros y voces emocionadas. Los niños no podían creer lo que estaban oyendo. Pero, señor Richardson, Elena dijo, ¿dónde vivirías? Marcus se rió. Elena, esta casa tiene 12 habitaciones. Yo uso 3 de ellas. Podemos convertir fácilmente el sótano en un aula de verdad. Podemos instalar computadoras en mi oficina. Podemos usar el comedor para grupos de estudio. Elena negó con la cabeza, asombrada. ¿De verdad harías esto? Sí que lo haría, dijo Marcus. Pero solo si aceptas ser la directora del programa. Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas de nuevo, pero esta vez eran lágrimas de alegría. Directora, lleva 8 meses dirigiendo este programa a la perfección. Marcus dijo, conoces a estos niños, entiendes lo que necesitan. Ya has demostrado que puedes ayudarlos a tener éxito. Marcus se acercó a su escritorio y sacó una libreta. Elena,
Quiero que hagas una lista de todo lo que necesitarías para crear el mejor programa extraescolar posible para los niños de este barrio. Elena tomó la libreta con manos temblorosas. ¿Todo? Todo, confirmó Marcus. Computadoras, libros, útiles, muebles, comida, otros profesores. No se preocupen por el costo. Solo piensen en que ayudaría a la mayoría de los niños a aprender de manera más efectiva. Miguel levantó la mano tímidamente. Señor Richardson, ¿habla en serio? Marcus miró al adolescente que había pasado de reprobar matemáticas a soñar con la universidad. Miguel, nunca me he tomado nada tan en serio en mi vida. Sofía, la niña de 7 años, levantó su pequeña mano. ¿Significa esto que todavía podemos venir aquí a leer? Marcus se arrodilló para estar a la altura de los ojos de Sofía. Sofía, esto significa que puedes venir aquí todos los días después de la escuela si quieres. Y tendremos más libros de los que pueden leer en todo un año. Sofía aplaudió con alegría. Marcus se puso de pie y se dirigió a toda la sala. Quiero que todos ustedes vayan a casa esta noche y les cuenten a sus padres lo que sucedió hoy. Díganles que este programa ya es oficial. Díganles que tienen un lugar seguro al que pueden venir todos los días después de la escuela para recibir ayuda con tareas, usar la computadora, comer bocadillos saludables y prepararse para la universidad. Los niños estaban entusiasmados. Apenas podían creer su buena suerte. Elena Marcus dijo, también quiero darte un aumento considerable. Ya no serás mi ama de llaves. Serás el director del Centro de Aprendizaje Richardson. Elena se tapó la boca con la mano. El Centro de Aprendizaje Richardson. A menos que quieras llamarlo de otra manera, dijo Marcus con una sonrisa. Elena negó con la cabeza. No, eso es perfecto. Marcus miró a su alrededor una vez más. Solo hay una cosa que necesito que todos me prometan. La sala volvió a quedar en silencio. Necesito que me prometan que trabajarán duro, que cuidarán este espacio, que se ayudarán mutuamente a tener éxito y que algún día, cuando sean adultos exitosos, recordarán ayudar a los niños que necesitan lo que ustedes necesitaban hoy. Miguel se puso de pie. Señor Richardson, lo prometo. Todos lo prometemos. Los demás niños asintieron con entusiasmo. Marcus sintió una calidez en el pecho que nunca antes había experimentado. Por primera vez en su vida, su dinero se usaría para algo que realmente importaba. Su casa vacía se llenaría de propósito. Elena, dijo, tengo una pregunta más para ti. Sí. ¿Cuándo podemos empezar? 3 semanas después, Marcus se puso de pie. En su sótano, observaba a los obreros instalar las últimas lámparas nuevas. Lo que antes era un almacén para muebles viejos y adornos navideños era ahora un aula moderna y luminosa con 20 escritorios, una pizarra inteligente y estanterías empotradas. La transformación de su casa había ocurrido más rápido de lo que Marcus creía posible. Una vez que se comprometió con la idea, se dedicó al proyecto con la misma energía que siempre había puesto en sus negocios. Pero esta vez, en lugar de ganar dinero, lo estaba gastando en algo que cambiaría vidas. Elena había creado una lista detallada de todo lo que el centro de aprendizaje necesitaría. Marcus había leído su cuaderno 3 veces, asombrado por la meticulosidad con la que había planeado cada detalle. Había investigado el mejor software educativo, los métodos de tutoría más efectivos y los refrigerios más saludables para niños en crecimiento. Su lista incluía 20 computadoras portátiles, una impresora y un escáner, materiales didácticos para niños pequeños, kits de experimentos científicos, una biblioteca de libros en inglés y español, sillas cómodas para leer, pizarras blancas para cada habitación y una cocina completa para preparar comidas saludables. Marcus le había entregado la lista a su asistente y le había pedido todo de inmediato. No le importaba el costo. Por primera vez en su vida adulta, estaba gastando dinero en algo más importante que su propia comodidad. El aula del sótano era solo el comienzo.
Marcus también había convertido su comedor formal en un laboratorio de informática. La sala que había albergado exactamente 3 cenas en 5 años tenía 10 estaciones de computadora donde los niños podían investigar proyectos escolares y practicar mecanografía. Su oficina en casa, que siempre había sido su espacio de trabajo privado, ahora compartía espacio con una zona de tutoría donde los niños podían recibir ayuda individualizada con asignaturas difíciles. Marcus había trasladado su escritorio a una esquina y había llenado el resto de la habitación con pequeñas mesas y sillas. Incluso su sala de estar, donde descubrió por primera vez el programa secreto de Elena, había sido rediseñada. Los costosos muebles de cuero italiano seguían allí, pero ahora estaban dispuestos para crear acogedores rincones de lectura donde los niños podían acurrucarse con libros o trabajar en proyectos de arte. El mayor cambio se produjo en el propio Marcus. Se había tomado un tiempo libre de sus empresas para centrarse en la creación del centro de aprendizaje. Sus socios estaban confundidos por su repentino interés en la educación, pero apoyaron su decisión. Marcus se dio cuenta de que había trabajado durante 25 años para generar riqueza y ahora por fin tenía una forma significativa de utilizarla. Elena se había sentido abrumada por la velocidad de los cambios. Cada día que llegaba al trabajo se encontraba con nuevos equipos, nuevas salas en renovación y nuevas posibilidades abriéndose. Marcus había cumplido su promesa de nombrarla directora del programa y trataba sus ideas con el mismo respeto que a los ejecutivos de su empresa. El señor Richardson. Elena dijo una mañana, mientras observaban a los trabajadores instalar alfombra nueva en el sótano. Todavía no puedo creer que esto esté sucediendo. Marcus sonrió. Elena, hace un mes, no podía creer lo que ya habías logrado con casi ningún recurso. Ahora tenemos los recursos para mejorarlo aún más. Elena también había estado trabajando con Marcus para contratar más profesores. Encontraron a María Santos, una maestra de primaria jubilada que se especializaba en ayudar a los niños a aprender inglés como segundo idioma. Contrataron a David Kim, un estudiante universitario de ingeniería que podía ayudar a niños mayores con matemáticas y ciencias avanzadas. Los 3 educadores formaban un buen equipo. Elena entendía a los niños y a sus familias mejor que nadie. María tenía la experiencia docente profesional para crear planes de clase estructurados. David aportó energía y entusiasmo que motivaron a los adolescentes a esforzarse más. Marcus aprendió tanto como los niños. Asistía a las sesiones de tutoría y observaba a Elena ayudar a un lector con dificultades a pronunciar palabras difíciles. Observó a María enseñar a un grupo de niños a escribir oraciones correctas en inglés. Vio a David explicar conceptos de álgebra con paciencia y claridad. Por primera vez, Marcus comprendió cómo era la verdadera educación. No se trataba solo de memorizar datos o aprobar exámenes. Se trataba de fomentar la confianza, desarrollar el pensamiento crítico y ayudar a los niños a creer en su propio potencial. Los niños también se habían transformado con los cambios. Miguel, el chico de 15 años que había estado reprobando matemáticas, ahora ayudaba a niños más pequeños con sus tareas. Su confianza había aumentado junto con sus calificaciones y había empezado a hablar seriamente sobre solicitar ingreso a la universidad. Sofía, la niña de 7 años que solo quería que alguien la escuchara leer, ahora tenía acceso a cientos de libros de su nivel de lectura. Había pasado de libros con ilustraciones sencillas a libros con capítulos, y le leía en voz alta a Marcus todos los martes por la tarde. La noticia del centro de aprendizaje Richardson se había extendido rápidamente por el vecindario. Los padres que habían oído hablar del programa por sus hijos empezaron a llamar para preguntar si podían participar. Marcus y Elena pronto tuvieron una lista de espera de más de 40 niños. Necesitamos más espacio, le dijo Elena a Marcus una noche mientras revisaban la lista de niños que querían unirse al programa. Marcus asintió. Yo también he estado pensando en eso. ¿Y si lo ampliamos al garaje?, preguntó Ellen. ¿El garaje?, explicó Marcus. Podríamos convertirlo en un estudio de arte en un laboratorio de ciencias.
Podríamos instalar lavabos para proyectos desordenados, espacio para guardar materiales y buena ventilación para experimentos científicos. Elena tomó notas en su omnipresente cuaderno. Eso nos permitiría atender al menos a 20 niños más. Marcus tomó la decisión de inmediato. Hagámoslo. La renovación del garaje tardó 2 semanas más. Cuando terminó, el centro de aprendizaje tenía 5 áreas distintas: el aula del sótano para grupos grandes, el laboratorio de informática en el antiguo comedor, el área de tutorías en la oficina de Marcus, el espacio de lectura y arte en la sala de estar y el nuevo estudio de ciencias y arte en el garaje. Marcus también había contratado a una cocinera a tiempo parcial llamada señora Rodríguez, quien preparaba refrigerios y comidas saludables para los niños todos los días. La cocina, que rara vez se usaba, ahora bullía de actividad mientras la señora Rodríguez preparaba vasos de fruta fresca, wraps de verduras y sopa casera. 6 semanas después de que Marcus descubriera el programa secreto de Elena, el Centro de Aprendizaje Richardson abrió oficialmente con una ceremonia de inauguración. Reporteros locales vinieron a cubrir la historia del millonario que había convertido su mansión en una escuela. ¿Qué te hizo decidirte a hacer esto?, un reportero le preguntó a Marcus mientras las cámaras grababan. Marcus miró a los niños que mostraban con orgullo sus nuevos espacios de aprendizaje. Me di cuenta de que tener una casa grande no significa nada si está vacía. Tener dinero no significa nada si no lo usas para ayudar a los demás. Estos niños me enseñaron lo que realmente significa la riqueza. El reportero se volvió hacia Elena. ¿Y cómo se siente pasar de ama de llaves a directora de educación? Elena sonrió. Siento que finalmente encontré mi verdadero propósito. Siempre fui maestra. Solo necesitaba que alguien creyera en mí. Esa noche, después de que los reporteros se fueran y los niños regresaran a casa para contarles a sus familias sobre la ceremonia de inauguración, Marcus y Elena se sentaron en la sala recién renovada. Elena, dijo Marcus, necesito agradecerte algo. Ya me has agradecido muchas veces, respondió Elena. No, dijo Marcus. Necesito agradecerte por arriesgarte a iniciar este programa sin mi permiso. Si me hubieras preguntado hace 6 meses si podías traer niños a mi casa, probablemente te habría negado. No estaba lista para ver lo que estos niños necesitaban. Elena asintió. A veces, la gente necesita ver que algo funciona antes de creer que es posible. Marcus miró a su alrededor, al centro de aprendizaje que una vez fue su casa tranquila y vacía. Me diste la oportunidad de convertirme en la persona que debería haber sido desde siempre. El Centro de Aprendizaje Richardson ya no era solo el programa secreto de Elena. Ya no era solo la casa vacía de Marcus. Se había convertido en algo más grande de lo que cualquiera de ellos podría haber creado solo. Se había convertido en un lugar donde los sueños podían crecer. 2 años después, Marcus estaba de pie al fondo de su sala transformada, observando la primera ceremonia de graduación del Centro de Aprendizaje Richardson. 12 estudiantes de último año de secundaria estaban sentados en la primera fila con togas y birretes que el centro había proporcionado. Sus familias llenaban todas las sillas, y más gente se alineaba contra las paredes. Miguel era el validador. El chico que antes reprobaba matemáticas ahora iba a UCLA con una beca completa para estudiar ingeniería. Mientras cruzaba el escenario improvisado para recibir su certificado, Marcus sintió lágrimas en los ojos. Hace 2 años, Miguel dijo al micrófono, pensé que era estúpido. Pensé que los niños pobres como yo no éramos aptos para la universidad. Pero la señorita Elena y el señor Richardson me enseñaron que de donde vienes no determina a dónde puedes llegar. El público aplaudió con fuerza. Marcus vio a la madre de Miguel llorar de orgullo en la primera fila. Tenía 3 trabajos, pero nunca se había perdido una de las clases particulares de su hijo en el centro de aprendizaje. Sofía, que ahora tiene 9 años, también estaba en la ceremonia. Se había convertido en una de las mejores lectoras del centro y solía ayudar a los niños más pequeños con sus tareas. Se sentó con los demás niños de primaria,
observando a los graduados de secundaria con los ojos abiertos y llenos de posibilidades. Elena se acercó al micrófono. En 2 años, se había transformado de una ama de casa nerviosa a una educadora segura de sí misma. Líder. Ahora daba conferencias sobre programas innovadores extraescolares. Las universidades la invitaban a compartir sus métodos con estudiantes de educación. Cuando empecé a ayudar a los niños en casa del señor Richardson, Elena dijo, tenía mucho miedo. Pensé que perdería mi trabajo. Pensé que no estaba cualificada para enseñar. Pero estos niños me enseñaron que el amor y el cariño son las cualidades más importantes que un maestro puede tener. Elena miró directamente a Marcus. El señor Richardson se arriesgó conmigo cuando podría haberme echado. Me demostró que la valentía de una persona al arriesgarse puede cambiar muchas vidas. El centro de aprendizaje Richardson ahora atendía a 200 niños cada año. Lo que comenzó como el programa secreto de tutoría de Elena se había convertido en uno de los centros educativos comunitarios más exitosos de Los Ángeles. El programa funcionaba 5 días a la semana, de 3 a 7 de la tarde. Los niños, desde preescolar hasta la secundaria, podían recibir ayuda con las tareas y usar la computadora. Participar en experimentos científicos, crear proyectos artísticos y comer sano. El centro también ofrecía programas para padres. Elena había convencido a Marcus de que comenzara a impartir clases de inglés para adultos por las tardes. Muchos de los padres de los niños asistían a estas clases y aprendían junto a sus hijos en el mismo edificio donde estudiaban. Marcus había contratado a 15 empleados a tiempo completo y 20 tutores a tiempo parcial. El centro tenía alianzas con 3 universidades locales, que enviaban a estudiantes de educación a adquirir experiencia docente. También colaboraba con la biblioteca pública, el centro de salud comunitario y empresas locales para brindar apoyo integral a las familias. El éxito del centro de aprendizaje Richardson había atraído la atención de otras personas adineradas que querían crear programas similares. Marcus se encontró viajando por todo el país asesorando a millonarios y multimillonarios que querían usar sus recursos para ayudar a los niños de sus comunidades. La clave, les decía Marcus, es encontrar a alguien como Elena. Encontrar a alguien que ya se preocupe por los niños y que ya esté trabajando para ayudarlos, incluso si no tiene recursos. Luego, dales los recursos y no interfieras. Marcus también había hecho cambios en su vida empresarial. Reestructuró sus empresas para centrarse más en la responsabilidad social. Una de sus empresas de software creó programas educativos para escuelas de bajos recursos. Otra empresa ofreció capacitación informática gratuita a adultos desempleados. Pero el mayor cambio se produjo en el propio Marcus. Su casa ya no estaba tranquila ni vacía. Cada tarde se llenaba con los sonidos de los niños aprendiendo, riendo y creciendo. Marcus trabajaba a menudo desde casa solo para poder formar parte de la energía y la emoción. Señor Richardson, dijo Sofía, tirando de la manga de su chaqueta durante la ceremonia de graduación. Cuando me gradúe del instituto, vendrás también a mi ceremonia. Marcus se arrodilló a la altura de Sofía. Sofía, estaré en tu graduación del instituto, en tu graduación de la universidad y en cualquier otra celebración a la que quieras que asista. Sofía sonrió y lo abrazó con fuerza. Marcus se dio cuenta de que estos niños le habían dado algo que nunca esperó tener: una familia. Después de la ceremonia de graduación, Marcus y Elena recorrieron el centro de aprendizaje, apagando las luces y comprobando que todo estuviera seguro para el fin de semana. Esto se había convertido en su ritual semanal. Elena, dijo Marcus mientras caminaban por el laboratorio de informática. ¿Alguna vez te arrepientes de haberte arriesgado a empezar este programa?, preguntó Elena riendo. Señor Richardson, esto es lo mejor que me ha pasado en la vida. ¿Pero se arrepiente alguna vez de haberme dejado conservar mi trabajo ese día? Marcus se detuvo y miró las paredes cubiertas de dibujos infantiles. Los estantes llenos de libros, las computadoras donde los niños investigaban sus sueños. Elena, esta es la mejor inversión que he hecho.
Entraron en la oficina de Marcus, que todavía le servía como espacio de trabajo y como área de tutoría. En su escritorio había cartas de agradecimiento de los padres, boletas de calificaciones que mostraban mejoras en las calificaciones y cartas de aceptación universitaria de antiguos alumnos. «Mire esto», dijo Elena, tomando una carta del escritorio. Carlos entró al programa de premedicina en la USC. Marcus sonrió. Carlos había sido uno de los primeros niños en beneficiarse del programa ampliado. Había tenido dificultades con la ciencia hasta que David, el estudiante de ingeniería, le ayudó a descubrir su pasión por la biología. Y esto, continuó Elena, sosteniendo otra carta. Ana ganó la Feria Estatal de Ciencias. Ana era una niña tranquila que había florecido en el laboratorio de ciencias del centro. Ella era ahora considerando una carrera en investigación ambiental. Marcus tomó su carta favorita del montón. Era de un padre cuya hija estaba reprobando cuarto grado cuando empezó a asistir al centro. «Gracias por darle esperanza a mi hija», decía la carta. «Ahora regresa a casa emocionada por aprender. Cambiaste el futuro de toda nuestra familia, Elena». Marcus dijo: «¿Crees que estamos haciendo lo suficiente?». Elena lo miró sorprendida. S.R. Richardson, ayudamos a 200 niños cada año. Sus calificaciones están mejorando. Van a la universidad. Están rompiendo el ciclo de la pobreza. ¿Cómo podríamos hacer más? Marcus se acercó a la ventana y miró el vecindario bajo su casa. Hay miles de niños en Los Ángeles que necesitan lo que ofrecemos aquí. Millones de niños en todo el país. ¿Cómo los ayudamos a todos? Eleyanena se unió a él en la ventana. No podemos ayudarlos a todos directamente, pero podemos mostrarles a otras personas cómo ayudar. Podemos demostrar que este modelo funciona. Podemos inspirar a otros a crear sus propios centros de aprendizaje. Marcus asintió. Elena tenía razón. Como solía ser. El Centro de Aprendizaje Richardson ya había inspirado programas similares en otras ciudades. Marcus recibía correos electrónicos cada semana de personas que querían replicar lo que habían construido. «Tengo una idea», dijo Marcus. «¿Qué tal si creamos una fundación que ayude a otras personas a iniciar centros de aprendizaje en sus comunidades? Podríamos brindar capacitación, financiamiento y apoyo continuo». Los ojos de Elena se iluminaron. La Fundación Richardson para el Aprendizaje Comunitario. Exactamente. Marcus dijo que podíamos tomar lo aprendido aquí y compartirlo con el mundo. Al terminar su recorrido por el centro, Marcus reflexionó sobre cuánto había cambiado su vida. 2 años atrás, era un empresario exitoso pero solitario que vivía en una mansión vacía. Ahora formaba parte de una comunidad de familias que trabajaban juntas para construir un futuro mejor para sus hijos. El dinero que había gastado en el centro de aprendizaje era el mejor dinero que había gastado en su vida. Pero lo más importante, Elena le había enseñado que la verdadera riqueza no se mide en dólares. La verdadera riqueza se mide en vidas transformadas, sueños cumplidos y esperanza restaurada. Marcus cerró la puerta principal del centro de aprendizaje y acompañó a Elena hasta su auto. Ahora conducía un vehículo más nuevo y seguro que Marcus le había ayudado a comprar. También tenía seguro médico, un plan de jubilación y un salario que le permitía mantener a su familia en Guatemala y su propia vida en Los Ángeles. «Nos vemos el lunes, señor Richardson», dijo Elena al subirse a su coche. «Nos vemos el lunes, director Vázquez», respondió Marcus con una sonrisa. Mientras Elena se alejaba, Marcus se quedó en la entrada mirando su casa. Desde fuera, parecía casi igual que hacía 2 años. Pero por dentro, todo era diferente. Su casa ya no era solo un lugar donde vivía. Era un lugar donde los niños aprendían a soñar más allá de sus circunstancias. Era un lugar donde las familias encontraban apoyo y esperanza. Era un lugar donde la valentía de una persona para preocuparse había creado ondas de cambio que perdurarían por generaciones. Marcus pensó en Miguel, que ahora estudia ingeniería en la UCLA. Pensó en Sofía,
leyendo libros y ayudando a niños pequeños. Pensó en todos los niños que pasarían por el centro de aprendizaje en los años venideros. Elena había hecho bien en arriesgarse a usar su casa sin permiso. A veces, los cambios más importantes ocurren cuando las personas tienen la valentía de actuar con compasión, incluso cuando tienen miedo. Mientras Marcus caminaba de regreso a su casa, su centro de aprendizaje, sonrió. Mañana era sábado, lo que significaba que el centro estaría cerrado. Pero el lunes traería nuevos niños, nuevos desafíos y nuevas oportunidades para cambiar vidas. Y Marcus estaría listo para todo.